Bueno, jóvenes, continuando con la clase, ahora vamos a ver aplicaciones relacionadas a lo que es el cilindro y cómo pondremos aplicaciones. Vamos a empezar con el primer problema, con la primera aplicación. Dice, imagina que le quitas la etiqueta a un tarro de conserva. ¿Cuál es la forma de la etiqueta y cuáles son sus dimensiones? Si el radio de la base del tarro de conserva es de 4 centímetros, y su alto es el triple de la medida del radio. Y hay que considerar que el valor de pi es 3,14. Ahí vemos nosotros el tarro de la conserva. Y vamos a ver la resolución. Primero, ¿qué datos tenemos? Le quitas la etiqueta a un tarro de conserva. El radio de la base del tarro es de 4 centímetros. Y su alto es el triple de la medida del radio. ¿Qué datos tenemos? De que el radio es 4 centímetros, ¿qué más? Y la altura es el triple de su radio. ¿Cuánto sería entonces? 12 centímetros. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver, vamos a utilizar la estrategia, ¿no? Vamos a graficar. Ahí lo podemos observar, jóvenes, del tarro la etiqueta. Ahí tenemos la altura, que es 12 centímetros, y su base es 2pi por r, ¿no? Porque representa igual a la longitud de una circunferencia y el largo del desarrollo del cilindro. La longitud de la circunferencia es igual al largo del desarrollo del cilindro. Entonces yo quiero encontrar la longitud del cilindro. Entonces sería 2pi por r. Reemplazando valores, como ya en la siguiente expresión, pi vale 3,14 y r vale 4, que es el radio. Y multiplicando nosotros la expresión, tenemos 25,12, el cual sería el largo del rectángulo. El ancho ya lo conocemos, el ancho es 3 veces el radio, que es 3 por 4, 12. Entonces, contestando a la pregunta que nos pide, nos dice, ¿cuál es la forma de la etiqueta y cuáles son sus dimensiones? La respuesta sería entonces que la forma de la etiqueta tendrá forma de un rectángulo con dimensiones 25,12 centímetros por 12 centímetros. Muy bien, jóvenes. Ahora, la aplicación número 2, el siguiente problema, dice, un depósito cilíndrico descansa sobre el suelo de tal forma que su eje está en forma horizontal. La altura del cilindro es de 6 metros y su diámetro es 3 metros. Calcular el volumen que ocupe el agua cuando su altura es de 1,5 metros, o sea, 1,5 metros, ¿no? Considerar que pi es 3,14. Vamos a ver la resolución, pero ¿qué datos nos está dando el problema? La altura del cilindro es de 6 metros y su diámetro es de 3 metros. Si su diámetro es de 3 metros, quiere decir que su radio es la mitad, que es 1,5 metros. Luego tenemos el dato del pi es 3,14 y que nos pide calcular el volumen que ocupa el agua cuando su altura es de 1,5 metros, 1,5. Podemos observar la estrategia para resolver el problema. Ahí tenemos el gráfico. Observemos, ahí está el diámetro, 3 metros. Luego, si el diámetro es 3 metros, quiere decir que el radio es la mitad. La mitad del radio, la mitad del diámetro es el radio, que es 1,5 metros. Luego nos está diciendo que la altura, ¿no? La altura del cilindro, ahí está 6 metros, podemos observar. Vemos que la altura del agua coincide con el radio, ¿no? Tiene la misma medida. Entonces, para calcular el volumen que ocupa el agua, basta con calcular el volumen del cilindro y luego lo debo dividir entre 2. ¿Por qué lo debo dividir entre 2? Porque es la mitad nada más, no es completo, no está lleno. Entonces, el volumen del cilindro podemos
¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado por la altura. Lo único que debemos hacer es reemplazar ese valor. En vez de pi es 3,14 y el radio, que es 1,5 elevado al cuadrado, por la altura, que es 6. Entonces, al multiplicar toda esa expresión, al resolverlo me saldría 42,59 metros cúbicos. Eso sería de todo el cilindro, pero solamente me pide cuando es 1,5 metros y medio. Entonces, ¿qué debo hacer? Según lo que me dice acá, debo dividirlo entre 2 y me saldría 21,195. Pero aproximando sería 21,20 metros cúbicos aproximadamente. ¿Y qué nos pide? Ahí está la respuesta. Nos pide el volumen, ¿no? El volumen que ocupa el agua cuando su altura es 1,5 metros. Sería entonces aproximando 21,20 metros cúbicos. ¿Listo, jóvenes? Ahora vamos a pasar al tercer problema. Dice, el responsable de un laboratorio farmacéutico desea envasar 6,5 litros de alcohol en frascos de forma cilíndrica que mide 4 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. ¿Cuántos frascos necesitará para vertir el alcohol que tiene y ponerlo a la venta? Considerar que el pi es 3,14, que el valor de pi es 3,14. Vamos a resolver. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Que deseamos envasar 6,5 litros de alcohol en frascos de forma cilíndrica que miden 4 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuántos frascos necesitará para vertir el alcohol que tiene y ponerlo a la venta? Como podemos observar, ahí tenemos un modelo del frasco y ahora vamos a utilizar la estrategia de poner sus datos que nos está diciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si el diámetro es 4 centímetros, el radio será la mitad, que es 2 centímetros, como podemos observar, y nos dice que la altura es 10 centímetros. Ahí estamos mostrando el frasco. Calculemos entonces la capacidad de un frasco, ¿ya? La capacidad de un frasco. Para calcular la capacidad de un frasco, entonces utilizamos lo que es relacionado al volumen, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Reemplazamos el valor de pi, que es 3,14, luego el valor del radio, que es 2 elevado al cuadrado, por la altura, que es 10. Vamos resolviendo. Al resolver esto me saldría, al multiplicar la operación, al resolver toda la operación me saldría 125,6 centímetros cúbicos, pero recuerda que no puede quedarse en centímetros cúbicos. Entonces tenemos que pasar a la unidad de litros. Pero ¿qué debemos recordar antes? Recuerda cuando se hacía conversiones. 1 centímetro cúbico era equivalente a 0,01 litros. Luego, para poder convertir, entonces multiplicamos 125,6 centímetros cúbicos por 0,101 litros, ¿no? ¿Qué podemos simplificar ahí? A ver, vamos a poder simplificar. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a utilizar nuestra pluma acá. Esto se puede simplificar, ahí está, con lo que está abajo, se simplifica y al multiplicar 125,6 por 0,01 litros, me quedaría solamente 0,1256 litros, pero eso no es la respuesta, eso es la capacidad de un frasco. Lo que nos está pidiendo es cuántos frascos se necesitará para vertir el alcohol que tiene para poner en la venta, pero cuánto se desea envasar, 6,5 litros. ¿Qué hacemos, estudiantes? Entonces, para encontrar el número de frascos se debe dividir el total de litros que debo envasar, que es 6,5, entre la capacidad de cada frasquito pequeño que está acá, ¿no?
Al dividir ambos, ¿cuánto me saldría? Me saldría 51 frascos. Quiere decir, ¿cuántos frascos se necesitará para vertir? 51 frascos. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a la siguiente situación. La número 4 dice, Eduardo compra un helado de fresa. Ya, Eduardo compra un helado de fresa. Tomando las medidas se da cuenta que el radio del barquillo mide 2,3 centímetros y la altura 10 centímetros. Considerar que pi es 3,14. ¿Qué nos pide? ¿Qué cantidad de helado disfrutará Eduardo sabiendo que dicho helado se encuentra al ras y además ocupa completamente todos los espacios del barquillo? ¿Qué más nos pide? Calcula la cantidad de galletas que se utiliza en el barquillo. Quiere decir que nos está pidiendo el área lateral, ¿no? Sabiendo que la generatriz es 10,26 centímetros. Vamos a la resolución. ¿Qué tenemos de datos? Que el radio del barquillo mide 2,3 centímetros y la altura 10 centímetros. ¿Qué más tenemos? Que pi es 3,14. Podemos observar, vamos a utilizar el método en nuestra estrategia, el gráfico. Ahí podemos observar en el gráfico, podemos colocar los datos que tenemos, 10 centímetros que es la altura. ¿Qué más tenemos? El radio que es de 2,3 centímetros. Y ahora vamos a calculemos, vamos a la primera pregunta, calculemos la cantidad de helado, o sea, el volumen, ¿no? Utilizando la expresión, volumen es igual a el volumen del cono, porque tiene la forma de un cono, es un tercio por pi r al cuadrado por la altura. Un tercio multiplicado por pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Reemplazamos los datos, un tercio, como ya conocemos el valor de pi 3,14 y reemplazamos el radio que es 2,3 elevado al cuadrado por la altura que es 10. Luego vamos resolviendo primero la potenciación 2,3 elevado al cuadrado que es 5,29. Seguimos calculando. Ahora vamos a multiplicar 5,29 por 10. Podemos avanzar una coma decimal, me saldría 52,9. Y después puedo multiplicar 3,14 por 52,9, me saldría 166,11. Y eso ahora se multiplicaría por un tercio. Me saldría 55,37 centímetros cúbicos. Quiere decir entonces que la cantidad de helado que va a consumir es 55,37 centímetros cúbicos. Que disfrutará Eduardo es 55,37 centímetros cúbicos, jóvenes. Ahora ya hemos resuelto la primera pregunta, que es la A. Ahora vamos a resolver, que es la B, ¿no? ¿Qué nos dice la B? El mismo problema, continuando con el mismo problema, pero ahora resolviendo otra pregunta. Calcula la cantidad de galleta que se utiliza en el barquillo sabiendo que la generatriz es 10,26 centímetros. Tenemos los datos, el radio del barquillo, 2,3 centímetros y la altura 10 centímetros. ¿Qué datos tenemos también? Tenemos el valor de pi, que es 3,14, y la generatriz. Acá necesitamos la generatriz. La generatriz es igual a 10,26 centímetros. Podemos observar entonces la estrategia que vamos a utilizar. Ahí está el gráfico. Tenemos el gráfico, podemos observar el radio 2,3 centímetros, la generatriz que nos está dando como dato 10,26 y calculemos entonces la cantidad de galletas que utiliza. Si nos pide la cantidad de galletas que utiliza nos está pidiendo el área lateral, ¿no? El área lateral, porque la parte de la base no está cubierta de galletas, ¿no? Nos está pidiendo el área lateral. Entonces, para encontrar el área lateral se utiliza la siguiente expresión, ¿no? Área es igual a pi por radio por la generatriz. Reemplazamos los valores que nos está dando. Pi es igual a 3,14, radio es 2,3 y
La generatriz es 10,26. Nosotros ya podemos multiplicar entonces ese valor. 3,14 por 2,3 me daría 7,22. Seguimos multiplicando. 7,22 por 10,26 me daría 74,1 centímetros cuadrados. Recuerda que el área es, las unidades son en al cuadrado, elevada al cuadrado. Entonces la respuesta es 74,1 centímetros. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora al siguiente problema, que es el número 5, la resolución. Dice, el vino que sirvieron en el cumpleaños del señor Ruiz para realizar el brindis de saludo, lo sirvieron en copas como las que se muestra en la imagen. Ahorita lo vamos a mostrar en la imagen, ¿ya? Si se sabe que asistieron 50 personas, ¿qué cantidad de vino fue necesario para dicho brindis? Considerar que pi es igual a 3,14. Como podemos observar, ya nos está dando algunos datos en la copa, ¿no? Nos está dando que el radio es 3 centímetros y la altura, o sea, lo que se va a utilizar nada más, no contando el de abajo, es 7 centímetros, ¿no? Lo que es utilizable, o sea, donde voy a poner en sí el vino, ¿no? Vamos a ver entonces la resolución, qué datos tenemos. En el problema, nuestros datos es que el radio vale 3 centímetros, y la altura es 7 centímetros y el pi es 3,14. Además asistieron 50 personas. ¿Qué cantidad de vino fue necesario para dicho brindis? Entonces ahora lo que vamos a calcular es la capacidad de una copa primero. Pero para eso vamos a utilizar la expresión que está relacionada con el volumen, ¿no? Que es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Volumen es igual a 1/3, reemplazamos el 1/3 por el valor de pi, que es 3,14, el radio que es 3 elevado al cuadrado por la altura que es 7. Seguimos resolviendo. Primero resolvemos lo que es la potenciación. 3 al cuadrado es igual a 9. Luego podemos resolver, multiplicar 1/3 por 9. Al multiplicar 1/3 por 9 me daría 3. Ahí está 3. Me quedaría solamente 3,14 por 7, por el 3 que me sale como resultado. Ahora multiplico 3 por 7, 21. Por 3,14 y eso me daría 65,94 centímetros cúbicos. Ahora yo no voy a poner la capacidad en centímetros cúbicos. Para eso ya debo conocer, ¿no? Lo que anteriormente he aprendido, que es cambiar, ¿no? de unidades, pasando ahora a litros. ¿Por qué lo divido entre 1000? Porque eso es equivalente, el centímetro cúbico es equivalente a 0,001 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces lo divido, 65,94 entre esa cantidad, al dividir me saldría 0,6594, pero eso no es la respuesta, porque eso es solamente la capacidad de una copa. Recuerda que asistieron 50 personas. Al asistir 50 personas, lo multiplico entonces para saber qué cantidad de vino fue necesario para dicho brindis, lo multiplico por 50, ¿no? Y eso me saldría, la cantidad de vino fue necesario es 3,3 litros. Eso sería la respuesta, lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Qué me pide? ¿Qué cantidad de vino fue necesario para dicho brindis? Fue necesario 3,3 litros de vino. Listo, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, en la siguiente semana, ¿no? Pueden ir reforzando, ¿no? Utilizando, de repente investigando a través de las páginas de YouTube. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase. Que les vaya bien. Cuídense.